Bienvenidos. Hoy continuaremos con nuestro curso de álgebra y trigonometría de la parte de matemáticas del proyecto Vamos para la Universidad de Antioquia. Hoy estudiaremos la verificación de identidades trigonométricas. En las dos clases anteriores habíamos introducido varias identidades trigonométricas. Primero habíamos introducido 7 identidades trigonométricas fundamentales que relacionaban las funciones. Estaba la identidad fundamental trigonométrica que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1, y todas las otras dos identidades que se derivan de ella. Y en la clase pasada vimos las identidades relacionadas con las funciones trigonométricas evaluadas en la suma y diferencia de ángulos, y también las funciones trigonométricas evaluadas en el ángulo doble. Bien, en la clase de hoy vamos a utilizar todas esas identidades para verificar otras identidades trigonométricas. Entonces vamos a ver el tema que trataremos hoy, que es el de verificación de identidades trigonométricas. Y antes de comenzar vamos a repasar cuáles fueron las identidades que estudiamos anteriormente. Bueno, ¿qué cosa es una identidad? Como habíamos visto en una clase anterior, una identidad es una igualdad de dos expresiones matemáticas que se escriben diferentes, pero que al darles cualquier valor a las variables que están involucradas, se obtiene el mismo resultado. O sea, tenemos dos expresiones, una al lado de la otra, relacionadas con el signo igual, y esta igualdad es válida para cualquier valor de las variables que se pueda, dentro del dominio de las funciones que están involucradas, que se puedan darle a las variables de esa igualdad. Entonces, las identidades que habíamos estudiado antes eran las siguientes. Estas son las identidades trigonométricas fundamentales, que son 7 identidades, que la vimos cuando definimos las funciones circulares, que son las siguientes. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Esta es, yo le llamo la identidad fundamental trigonométrica, porque las otras dos que vemos aquí, esta identidad seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, estas dos identidades ya les había mostrado que se derivan de esta, o bien dividiendo por el seno cuadrado o bien dividiendo por el coseno cuadrado. Entonces tenemos, estas identidades son seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1, después 1 más tangente cuadrado de teta igual a la secante cuadrado de teta. La otra identidad, 1 más cotangente cuadrado de teta igual a la cosecante cuadrado de teta. Estas son las identidades que se derivan de la primera identidad. Y después tenemos las relaciones que hay entre las propias funciones trigonométricas. Teníamos que la tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. La cotangente es igual a 1 sobre la tangente, y también podríamos escribir que es igual al coseno de teta sobre el seno de teta. Después tenemos que la secante se define como 1 sobre el coseno de teta, y la cosecante que se define como 1 sobre el seno de teta. Obviamente, la secante y la tangente están definidas para todos aquellos valores en que el coseno es diferente de 0, o sea, no están definidas en pi medios ni en 3 pi medios, ni en los coterminales con estos ángulos, y la cotangente y la cosecante están definidas para todos aquellos valores de teta donde el seno no se hace 0, o sea que no estarían definidas para los múltiplos de pi, ni para 0, ni para pi, ni para 2pi, o lo que es equivalente 0, 180 grados, 360 grados, etc. Entonces estas son las 7 fundamentales que habíamos visto en una clase anterior. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado, 1 más cotangente cuadrado igual a cosecante cuadrado, la tangente que es igual a seno sobre coseno, la cotangente que es igual a 1 sobre la tangente, o lo que es lo mismo, coseno sobre seno, la secante que es 1 sobre el coseno, y la cosecante que es 1 sobre el seno. Estas fueron las 7 identidades. Ahora vamos a ver las identidades que se derivan de la suma y diferencia de ángulos y del ángulo doble. Estas identidades que vamos a ver ahora las estudiamos en la clase pasada. Entonces tenemos seno de alfa más o menos beta, sería igual a seno de alfa coseno de beta más o menos coseno de alfa seno de beta.
Recuerden que en el caso del seno, el signo que está acá se mantiene aquí y siempre tenemos seno de un ángulo por el coseno del otro. La otra identidad, que es coseno de alfa más menos beta, sería igual a coseno de alfa o coseno de beta menos más seno de alfa, seno de beta. Vean que en el coseno siempre tenemos un sumando sería la multiplicación de los cosenos, el otro sumando la multiplicación de los senos, y si aquí hay signo más, aquí se pone el signo menos, y si aquí hay signo menos, aquí se pone el signo más. Y después tenemos la tangente de alfa más beta. La tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos la tangente de alfa por tangente de beta. Si cogemos tangente de alfa menos beta, entonces tendríamos tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa tangente de beta. Vean que aquí tenemos más menos, entonces siempre el signo, si tenemos más, el más se mantiene en el numerador y el menos en el denominador. Si tenemos menos, el menos se mantiene en el numerador y el más en el denominador. O sea, que el signo del numerador es el mismo signo de la operación. Esto es correspondiente a la suma y la resta de ángulos. También vimos el seno, el coseno y la tangente del ángulo duplo. Este seno de 2 teta o coseno de 2 teta o tangente de 2 teta se obtiene directamente de estas fórmulas que están aquí arriba, reemplazando alfa igual a teta, beta igual a teta y sumando, porque 2 teta no es más que teta más teta. Entonces tendríamos el seno de 2 teta, que es igual a 2 seno de teta por el coseno de teta. El coseno de 2 teta, que es igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, o también se puede escribir como 2 veces el coseno cuadrado de teta menos 1, o también se puede escribir como 1 menos 2 seno cuadrado de teta. Estas son 3 expresiones diferentes para el mismo coseno de 2 teta. Y por último, la tangente de 2 teta, que hay un error en la diapositiva, aquí falta un 2. La tangente de 2 teta, lo voy a escribir aquí, tangente de 2 teta es igual a 2 por la tangente de teta sobre 1 menos la tangente cuadrado de teta. Estas son las otras identidades que tienen que ver con la suma y la diferencia de ángulos, las primeras 3, y las funciones trigonométricas evaluadas sobre el duplo de un ángulo, que serían estas últimas de acá. Vean que, como les recalco, estas 3 identidades, el seno 2 teta, coseno 2 teta y tangente 2 teta, se pueden obtener fácilmente de estas 3 identidades, sustituyendo alfa igual a teta, beta igual a teta y tomando el signo más. Entonces, recapitulando, tenemos estas identidades. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Seno de alfa menos beta sería seno de alfa coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta. Coseno de alfa más beta sería coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Coseno de alfa menos beta sería coseno de alfa coseno de beta más seno de alfa seno de beta. En el caso de la tangente, tangente de alfa más beta sería tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa tangente de beta. Y la tangente de alfa menos beta, ahí se cambian los signos, sería tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa tangente de beta. Los ángulos duplos tendríamos seno de 2 teta igual a 2 seno de teta coseno de teta. Coseno de 2 teta sería igual a coseno cuadrado menos seno cuadrado, o a 2 coseno cuadrado menos 1, o a 1 menos 2 seno cuadrado. Y la tangente de 2 teta sería igual a 2 tangente de teta sobre 1 menos tangente cuadrado de teta. Entonces ahora, utilizando las identidades fundamentales, que son las 7 que vimos en la diapositiva anterior, y estas identidades que son las fórmulas de adición y de ángulo doble, vamos entonces a verificar nuevas identidades trigonométricas. En este caso lo que nos van a dar es una igualdad y nos van a pedir que nosotros verifiquemos que eso realmente es una identidad. Como las funciones involucradas son funciones trigonométricas, por eso se trata de identidades trigonométricas. Entonces, ¿qué significa verificar una identidad
trigonométrica. Bien, verificar una identidad trigonométrica consiste en, dada una ecuación que involucra funciones trigonométricas, transformar el primer miembro de la ecuación en el segundo o viceversa, empleando las identidades trigonométricas conocidas. ¿Qué quiere decir esto? Me van a dar una ecuación, tengo un miembro izquierdo y un miembro derecho. Lo que yo voy a hacer es, o comienzo por el miembro izquierdo, voy utilizando las identidades conocidas, que son las que vimos anteriormente, y obtengo el miembro derecho. O también se puede partir del miembro derecho, empiezo a operar utilizando las identidades conocidas y obtengo lo que tengo en el miembro izquierdo. Ahora bien, hay veces que resulta más sencillo en ocasiones manipular ambos miembros de la ecuación hasta llegar a una identidad conocida. ¿Qué quiere decir eso? Se coge el primer miembro, se manipula, se coge el segundo miembro, se manipula y llego a una identidad, a una igualdad que ya es conocida de antes, o sea, a una de las identidades que vimos anteriormente. Para poder resolver este problema, realmente lo que se necesita es intentar resolver muchos problemas, porque eso nos va a dar habilidad para encontrar ante una identidad dada cuáles serían las identidades trigonométricas que yo podría utilizar para llegar a verificar la identidad trigonométrica dada. Con el uso de estas identidades nos las vamos a ir aprendiendo cada vez mejor y vamos a ser capaces de utilizarlas muy fácilmente para lograr verificar la identidad planteada. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es resolver ejemplos de verificación de identidades trigonométricas. Como les dije, en cada identidad comenzaríamos del miembro izquierdo, operaríamos para obtener el miembro derecho, o podría ser de la forma contraria, manipular el derecho para llegar al izquierdo, utilizando ¿qué? Las identidades que ya conocemos. Bien, entonces vamos a empezar a hacer ejemplos de verificación de identidades trigonométricas. El primer ejemplo dice, demuestre que seno de x más coseno de x sobre tangente cuadrada de x menos 1 es igual a coseno cuadrado de x sobre seno de x menos coseno de x. O sea, me piden demostrar esta identidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es partir del miembro izquierdo, utilizar las identidades conocidas y tratar de obtener el miembro derecho. Entonces, comencemos por utilizar el miembro izquierdo. Entonces, tenemos en el miembro izquierdo seno de x más coseno de x sobre tangente cuadrada de x menos 1. La primera identidad que yo voy a utilizar es el hecho de que tangente de x no es más que seno de x sobre coseno de x. Por tanto, reemplazando tendría seno de x más coseno de x sobre seno de x al cuadrado sobre coseno de x al cuadrado menos 1. O sea, ¿qué fue lo que hice aquí? Utilizar la identidad, la voy a escribir por aquí, de que tangente de x no es más que seno de x sobre coseno de x. Esta es la identidad que yo acabo de utilizar. Bueno, saquemos denominador común en este denominador. Entonces tenemos seno de x más coseno de x sobre, aquí tendríamos el denominador coseno cuadrado de x y aquí tendríamos seno cuadrado de x menos el coseno cuadrado de x. Tendríamos esta fracción. Bien, bueno, utilizando las reglas de la multiplicación y división de fracciones, esto es lo mismo que escribir seno de x más coseno de x por el coseno cuadrado de x,
todo sobre seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. ¿Bien? Aquí lo único que hice es que esta que está dividiendo al denominador pasaría multiplicando al numerador. Ahora fijémonos en esto que tengo acá. Esto que tengo acá es una diferencia de cuadrados. Recuerden que varias veces habíamos trabajado con la diferencia de cuadrados, se las recuerdo. A cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Por tanto, esto que tengo aquí, voy a seguir por acá. ¿A qué sería igual? Sería igual al seno de x más el coseno de x que multiplica al coseno cuadrado de x sobre, aquí aplico la diferencia de cuadrado, tendría seno de x más coseno de x que multiplica a seno de x menos coseno de x. Vean ustedes que este seno de x más coseno de x lo puedo simplificar con este seno de x más coseno de x y obtenemos coseno cuadrado de x sobre seno de x menos el coseno de x, que era lo que queríamos demostrar. Entonces vean lo que hicimos. Partimos del miembro izquierdo. Aquí aplicamos la identidad de que tangente de x no es más que seno sobre coseno. Aquí sacamos denominador común aquí en esta expresión. Aquí aplicamos la regla de multiplicación y división de fracciones. Después vimos que aquí podíamos aplicar la diferencia de cuadrados, obtuvimos esto, y obtuvimos este término seno de x más coseno de x, que se simplificó con seno de x más coseno de x. Y eso nos da todo con seno cuadrado de x sobre seno de x menos coseno de x, que era la identidad que queríamos demostrar. Bien, entonces fíjense que en este ejemplo solo utilizamos una identidad trigonométrica, la identidad que nos dice que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Y lo otro que utilizamos son conocimientos de la parte de factorización cuando iniciamos este curso, que uno de ellos era, y uno de los que más hemos utilizado, que es la diferencia de cuadrados, que dice que la diferencia de dos cuadrados no es más que a más b por a menos b. ¿Listo? Entonces vamos a ver otro ejemplo de verificación de identidades trigonométricas. Este siguiente ejemplo nos dice, transforme el primer miembro en el segundo en la siguiente identidad. O sea que lo que nos piden es que partamos de acá, utilicemos las diferentes identidades trigonométricas para tratar de obtener este miembro que está a la derecha. O sea, básicamente es hacer un procedimiento similar al que hicimos en el otro ejercicio. Entonces comencemos. Tengo seno de x que divide al seno de x más la tangente de x. Aquí nuevamente voy a utilizar la identidad de que tangente de x es igual a seno sobre coseno y tendríamos seno de x que divide a seno de x más seno de x sobre coseno de x. Sacando denominador común, en ese denominador tendríamos arriba seno de x, aquí tendríamos, el denominador aquí sería coseno de x, y aquí tendríamos seno de x por el coseno de x más seno de x. Abrimos esta rayita aquí. ¿Okay? Eso sería lo que tendríamos. A ver, yo mejor
lo vuelvo a escribir, y quedó muy... Entonces tendríamos acá seno de x, aquí tendríamos en el denominador coseno de x, aquí tendríamos seno de x por el coseno de x más el seno de x. Bueno, aplicando las reglas de la división de fracciones, tendríamos arriba este coseno, subiría al numerador, tendríamos seno de x por el coseno de x, y acá abajo tendríamos seno de x por el coseno de x más el seno de x. Muy bien, voy a continuar aquí abajo. Esto nos daría igual. Vean que en el denominador puedo sacar factor común seno de x. Entonces arriba tendríamos seno de x por el coseno de x. Y en el denominador sacamos seno de x, factor común. Y aquí nos quedaría coseno de x más 1. Muy bien. Vean que este seno de x se puede simplificar con el seno de x que está abajo. Y obtenemos coseno de x sobre coseno de x más 1. O lo que es lo mismo, coseno de x sobre 1 más el coseno de x. Y vean que este precisamente es el segundo miembro de la identidad, o sea que acabo de transformar el primer miembro en el segundo, utilizando ¿qué cosa? Utilizando una identidad trigonométrica. ¿Qué identidad trigonométrica utilicé? La identidad trigonométrica que dice que la tangente de cualquier ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Y ya lo otro que utilicé fueron manipulaciones algebraicas que tienen que ver con la multiplicación y división de fracciones. Aquí saqué un factor común, después cancelé y obtuve la respuesta requerida. Entonces vean que en este caso, tanto en la primera como en la segunda, han sido demostraciones de identidades muy sencillas, donde solo se ha usado una identidad, que es la identidad tangente igual a seno sobre coseno. Bien, veamos otro ejemplo de verificación de identidad, de una identidad trigonométrica. Veamos este. Nos dice nuevamente, transforme el primer miembro en el segundo en la siguiente identidad. Aquí yo voy a usar esta identidad fundamental que habíamos visto. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta era igual a 1 siempre. Y vean que si yo despejo el seno cuadrado, obtengo que el seno cuadrado de teta es igual a 1 menos el coseno cuadrado de teta. Y ustedes van a ver que para esta identidad, utilizando esta expresión, yo voy a poder llegar fácilmente a la respuesta. Entonces comencemos. Vean que como aquí tengo una raíz, yo tengo que tratar de que dentro de la raíz me aparezca un miembro elevado al cuadrado para cancelar la raíz, porque como ustedes se fijan, de este lado no hay una raíz. O sea que yo tengo que llegar a una expresión que involucre cuadrados para poder eliminar la raíz. Y eso es lo que voy a hacer utilizando esta expresión. Entonces comencemos por el miembro izquierdo. Tengo la raíz de 1 más coseno de alfa sobre 1 menos coseno de alfa. Tengo esta raíz. Bueno, como yo quiero tener cuadrados de modo tal que elimine la raíz, voy a multiplicar el numerador y el denominador por 1 más coseno de alfa. Bien, entonces vean lo que voy teniendo. 1 más coseno de alfa multiplicado por 1 más
coseno de alfa. Y aquí abajo, ¿qué tengo? Tengo 1 menos el coseno de alfa. El coseno de alfa por 1 más el coseno de alfa. Esta raíz vamos a extenderla hasta acá. Y en esto, ¿qué es igual? Arriba, ¿qué tenemos? Entonces, obviamente que aquí se mantiene la raíz. Aquí tenemos 1 más el coseno de alfa, todo esto al cuadrado. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Vean que tengo una diferencia de cuadrado, 1 menos coseno por 1 más seno. Eso es una diferencia de cuadrado. Recuerdan, a cuadrado más b cuadrado, a cuadrado menos b cuadrado igual a más b por a menos b. Por tanto, aquí tendríamos 1 menos el coseno cuadrado de alfa. ¿Listo? Muy bien. Vean entonces que esto no es más que 1 más coseno de alfa, todo esto al cuadrado, sobre, ¿a qué es igual 1 menos coseno cuadrado? Vean que 1 menos coseno cuadrado de teta es igual al seno cuadrado de teta, y eso se cumple para cualquier ángulo, por tanto aquí tendríamos seno cuadrado de alfa. Bien, nosotros vamos a asumir aquí que este seno de alfa es positivo. Por tanto, vean que esto lo tengo al cuadrado, esto lo tengo al cuadrado, estoy sacando una raíz cuadrada, lo cual quiere decir que toda esa raíz cuadrada va a ser igual a 1 más el coseno de alfa sobre el seno de alfa. Esto sería igual a 1 sobre, voy a abrir ahora, voy a distribuir esta fracción, esto es lo mismo que decir 1 sobre el seno de alfa, más coseno de alfa sobre el seno de alfa. Y aquí aparecen nuevamente las identidades trigonométricas. ¿Cuáles? ¿A qué es igual 1 sobre el seno de alfa? Eso no es más que la cosecante de alfa. Más, ¿a qué es igual el coseno sobre el seno? Eso no es más que la cotangente de alfa. Y vean que este es precisamente el segundo miembro de la ecuación. Por tanto, hemos demostrado, transformé el primer miembro en el segundo, como pedía el ejercicio. ¿Qué utilizamos? Primero, multiplicamos la fracción que está dentro de la raíz por 1 más coseno de alfa y 1 más coseno de alfa. ¿Con qué objetivo? De tener dentro de la raíz valores al cuadrado. Esto nos dio 1 más coseno de alfa al cuadrado sobre 1 menos coseno cuadrado de alfa, aplicando una de las identidades fundamentales. Esto me da 1 más coseno de alfa al cuadrado sobre seno cuadrado de alfa. Podemos ya entonces sacar la raíz y obtenemos esta fracción. Ya aquí lo único que hicimos fue expresar la suma, esta fracción como una suma de fracciones. Aplicamos las identidades de que cosecante no es más que 1 sobre el seno y que cotangente no es más que coseno sobre el seno, y llegamos a el resultado. Bien, entonces ven que aquí ya utilizamos un poco más de identidades trigonométricas. Vamos a hacer otro ejemplo para después que terminemos ese ejemplo salir a un receso. Bien, y después volveríamos a la clase. Vamos entonces a hacer una nueva identidad. Vean lo que me dicen acá. Transforme el primer miembro en el segundo en la siguiente identidad. Tengo secante a la 4 de x menos tangente a la 4 de x es igual a 1 más el seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Comenzamos con el primer miembro y lo vamos transformando hasta obtener el miembro derecho. Entonces tengo aquí secante a la 4 de x menos tangente a la 4 de x. Vean que esto yo lo podría escribir así. Esto sería secante cuadrado de x al cuadrado
menos tangente cuadrado de x al cuadrado, ¿verdad? Porque si yo tengo algo al cuadrado, lo vuelvo a elevar al cuadrado, eso es lo mismo que elevarlo a la 4. ¿Con qué objetivo hice esto? Con el objetivo de que aquí me quede una diferencia de cuadrados. Vean que tengo este término al cuadrado menos este otro término al cuadrado. Aplicando la fórmula de la diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado igual a menos b por a más b, nos queda secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x, que multiplica a secante cuadrado de x más tangente cuadrado de x. Muy bien. Ok. Continuemos ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora voy a trabajar cada paréntesis. Vamos a expresar las identidades. Nosotros sabemos que la secante de x no es más que 1 sobre el coseno de x y que la tangente de x no es más que seno de x sobre el coseno de x. Entonces yo voy a utilizar estas dos identidades. Bien, eso es lo que voy a usar. Entonces aquí tendría 1 sobre el coseno cuadrado, 1 sobre el coseno cuadrado de x, menos seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Todo esto que multiplica a 1 sobre el coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Muy bien. Vean que en ambos puedo sacar el denominador común. Esto me quedaría 1 menos el seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x por 1 más el seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x. Bueno, ¿qué nos queda? Recuerden, la identidad fundamental trigonométrica es seno cuadrado de alfa, bueno, pongamos de x, más coseno cuadrado de x igual a 1. Entonces vean que si yo despejo el coseno cuadrado de x, me queda que el coseno cuadrado de x es precisamente 1 menos el seno cuadrado de x. Y vean que yo puedo utilizar esta identidad aquí, que nos quedaría 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x por 1 más seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x. Vean que yo puedo simplificar este coseno cuadrado con este seno cuadrado, con este coseno cuadrado, y me queda 1 más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x, que es precisamente el miembro derecho y que era lo que yo quería obtener, con lo que acabo de mostrar la identidad trigonométrica planteada. Bien, aquí ¿qué hice? Vamos a recordar, primero expresé la secante a la 4 de esta forma, la tangente a la 4 de esta forma, apliqué diferencia de cuadrado, después reemplacé por las identidades, secante es 1 sobre coseno, tangente es 1 sobre seno cuadrado, saqué factor común y después utilicé esta identidad, que 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. Cancelé los cosenos y obtuve el resultado final.
Entonces vamos a hacer un receso de 20 minutos. Bien, en este receso ustedes pueden aprovechar para hacer preguntas sobre dudas que tengan de la clase, pero también utilizar este espacio para que su profesor les comente la solución del quiz que hicieron el miércoles. Bien, entonces y así ustedes pueden comprobar si pudieron o no pudieron resolver el quiz de forma correcta. Entonces vamos a hacer este receso y nos vemos en 20 minutos. Estamos de regreso para continuar con algunos otros ejemplos de verificación de identidades trigonométricas. Entonces vamos a ver otra identidad. Me piden, demuestre la siguiente identidad. Tangente cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de beta sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa por tangente cuadrado de beta es igual a tangente de alfa más beta por tangente de alfa menos beta. En esta ocasión, para demostrar esta identidad, pues lo voy a hacer es, voy a comenzar por el miembro derecho y después voy a obtener, entonces, voy a transformarlo a partir de las identidades y llegar al miembro izquierdo. Vamos a recordar la identidad de la suma y la diferencia de ángulos en la tangente. La voy a escribir por aquí. Si ustedes recuerdan, la tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por la tangente de beta. Por otra parte, la tangente de alfa menos beta es igual a tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta. Bien, esas son las identidades para la suma de los ángulos y para la diferencia de los ángulos de la función tangente. Entonces empecemos por el miembro derecho. Tendríamos aquí lo siguiente. Tangente de alfa más beta por tangente de alfa menos beta sería igual, vamos reemplazando estas dos identidades, a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa, tangente de beta, por tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta. Entonces vean que tenemos lo siguiente. Tangente de alfa más tangente de beta que multiplica a la tangente de alfa menos la tangente de beta. Todo esto sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta por 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta. Vean entonces que en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados. A más b por a menos b. Esto nos daría entonces la tangente cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de beta. Y abajo también tenemos una diferencia de cuadrados, tenemos 1 menos este producto,
1 más este producto, por tanto nos tendríamos 1 menos tangente cuadrado de alfa por tangente cuadrado de beta. Y vean que esto coincide precisamente con el miembro izquierdo de la igualdad que nos dieron. Por tanto, acabamos de demostrar la identidad y en este caso lo hicimos en el sentido contrario a como habíamos hecho los otros ejemplos. Aquí partimos del miembro izquierdo, escribimos las expresiones para la tangente de la suma de ángulos, para la tangente de la diferencia de ángulos, multiplicamos estas dos expresiones, aplicamos la diferencia de cuadrado y obtuvimos que el resultado que estábamos buscando. Bien, entonces vean que esta identidad se demostró de una forma muy sencilla si uno conoce bien la fórmula de la tangente de la suma de ángulos y la fórmula de la tangente de la diferencia de ángulos. Bien, vamos a ver otro ejemplo de demostración de identidades trigonométricas. Demuestre la siguiente identidad: 1 más seno de 2x sobre el seno de 2x igual a 1 más un medio de la secante de x por la cosecante de x. Entonces vean, aquí tenemos la función seno que está evaluada en el seno de 2x y la idea es expresar esto en términos de la secante y la cosecante, pero solo del ángulo x, no del ángulo doble. Recordemos cómo se expresa el seno de 2x. El seno de 2x no es más que 2 veces el seno de x por el coseno de x. Esta es la fórmula para el ángulo doble. Seno de 2x igual a 2 por el seno de x por el coseno de x. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a partir del miembro izquierdo, vamos a reemplazar esta identidad y vamos a operar algebraicamente el miembro izquierdo hasta obtener el miembro derecho que está en esa identidad. Bien, entonces tendríamos lo siguiente: 1 más el seno de 2x sobre el seno de 2x sería igual a 1 más 2 seno de x por el coseno de x sobre 2 seno de x 2 por el seno de x por el coseno de x. Distribuyendo esta suma de fracciones, distribuyendo esta fracción como una suma de fracciones, tendríamos 1 sobre 2 seno de x por el coseno de x más 2 seno de x por el coseno de x sobre 2 seno de x Eso es lo que obtenemos. Vean ustedes que este seno de 2x, este seno de x con el seno de x se cancela, el coseno con el coseno, el 2 con el 2, y esto me daría 1. Más, esta expresión que tengo aquí la voy a escribir así, como 1
sobre 1/2 por 1 sobre el seno de x por 1 sobre el coseno de x. Pero si recordamos, esto sería igual a 1 más 1/2. 1 sobre el seno de x sabemos que es igual a la cosecante de x. Y 1 sobre el coseno de x es igual a la secante de x. Entonces tenemos que obtenemos el miembro derecho, con lo que queda demostrada esa identidad. ¿Bien? Con lo que quedó demostrada esa identidad. Veamos qué hicimos acá. Usamos la expresión que el seno de 2x es igual a 2 seno de x coseno de x, que es la fórmula del ángulo duplo. Bien, teníamos esta expresión. Vamos a comenzar entonces por el miembro izquierdo. Reemplazamos qué cosa era seno de 2x, que es 2 seno de x coseno de x, 2 seno de x coseno de x. Expresamos esta fracción como una suma de fracciones. Aquí hicimos la correspondiente simplificación, este me da este 1, y aquí separé esta fracción como una multiplicación de fracciones. Bien, ya entonces aquí aplico la identidad de que 1 sobre el seno de x no es más que la cosecante de x, y aquí aplicamos la identidad que 1 sobre el coseno de x no es más que la secante de x. Esta es la cosecante y esta es la secante. Listo. Entonces veamos otro ejemplo. Bueno, vean, aquí tenemos que demostrar otra identidad. Vean que lo que tenemos es un coseno de 4 veces el ángulo, y hace falta demostrar que el coseno de 4 veces el ángulo es igual a 8 el coseno de x a la 4 menos 8 por el coseno de x a la 2 más 1. Entonces vamos a utilizar aquí la identidad del coseno del ángulo doble. Recuerden que habíamos visto varias expresiones para el coseno del ángulo doble. Entonces teníamos que el coseno de 2θ se podía escribir como coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ. Pero también se podía escribir como 2 veces el coseno cuadrado de θ menos 1. O también se podía escribir como 1 menos 2 veces el seno cuadrado de θ. Estas son las tres formas en que se puede escribir el coseno de 2θ. Obviamente, como de este lado tenemos coseno de 4x y de este lado solo tenemos a la función coseno, no aparece el seno, entonces nosotros vamos a utilizar la segunda identidad, es la identidad que vamos a usar, o sea, el hecho de que coseno de 2θ sea igual a 2 veces el coseno de θ cuadrado menos 1. Entonces esto es lo que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces empecemos por el coseno de 4x. Vean que el coseno de 4x yo lo puedo escribir como el coseno de 2 por 2x. ¿Cierto? Porque 2 por 2x es igual a 4x. Entonces voy a aplicar esta fórmula teniendo en cuenta que ahora mi ángulo θ, este sería mi ángulo θ, 2x.
Por tanto, aplicando esta fórmula, esto nos quedaría 2 por el coseno cuadrado de 2x menos 1. Esto vamos a escribirlo así, esto sería igual a 2 veces el coseno de 2x al cuadrado menos 1. Ahora voy a aplicar nuevamente esta fórmula. Como tengo que el coseno de 2x, aplico esta fórmula, esta identidad, y tendríamos que el coseno de 2x, lo puedo representar por acá, reemplazando nos quedaría lo siguiente. 2, ¿por a qué es igual el coseno de 2x? El coseno de 2x sería 2 por el coseno cuadrado de x menos 1. Esto estaba elevado al cuadrado menos 1. Vean que aquí lo que he hecho es aplicar en este coseno de 2x que está al cuadrado la fórmula del coseno del ángulo duplo. Vamos a abrir esta expresión. Esto nos quedaría igual a 2 que multiplica. Como esto es un binomio, al cuadrado sería el cuadrado del primero, nos quedaría 4 por el coseno cuarto de x menos 2 veces el primero por el segundo, nos quedaría 4 por el coseno cuadrado de x más 1. Y aquí tenemos un menos 1. Esto nos daría igual, multiplicando aquí tendríamos 8 coseno cuadrado de, coseno cuarto de x menos 2 por 4 nos quedaría menos 8 coseno cuadrado de x, 2 por 1 me quedaría más 2 menos 1. Y esto nos daría igual a 8 coseno cuarto de x menos 8 menos 8 coseno cuadrado de x, 2 menos 1 nos quedaría más 1. Más 1. Y vean que precisamente esto que he obtenido aquí, 8 coseno cuarto de x menos 8 coseno cuadrado de x más 1 es el miembro derecho de la identidad. Entonces vean qué hicimos. Primero, ¿cuántas identidades tenemos para el coseno de 2 teta? Para el coseno de 2 teta tenemos 3 identidades. Coseno de 2 teta es igual a coseno cuadrado menos seno cuadrado, o coseno de 2 teta es igual a 2 coseno cuadrado menos 1, o coseno de 2 teta es igual a 1 menos 2 seno cuadrado de teta. Bien, entonces, ¿cuál de las 3 sería la buena utilizar? Obviamente, como la expresión del miembro derecho está en términos solamente de la función coseno, pues yo utilizaría una identidad que no involucrara al seno, que solo involucrara a la función coseno. Por eso me decidí a utilizar esta identidad. Coseno de 2 teta es igual a 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Entonces, lo primero que hicimos fue expresar el coseno de 4x como coseno de 2 por 2x. Este al inicio va a ser mi ángulo teta. Utilizando esta fórmula me quedaría 2 coseno cuadrado del ángulo, que en este caso es 2x, menos 1. Entonces vean que ya reduje de coseno de 4x a coseno cuadrado de 2x. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero llegar a coseno de x? Entonces cojo este coseno cuadrado de 2x y vuelvo a aplicar la identidad. ¿Eso qué me quedaría? Me quedaría 2 coseno cuadrado, coseno de 2x al cuadrado menos 1, y esto sería igual,
reemplazo la identidad, opero este cuadrado y llego a esta expresión de que el coseno cuarto, perdón, que el coseno de 4x sería igual a 8 coseno cuarto de x menos 8 coseno cuadrado de x más 1. Bien, esto sería lo que tenemos aquí. Vamos a ver otro ejemplo de identidad. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo de identidad, de verificación de una identidad trigonométrica. Me piden demostrar la siguiente identidad. 2 cotangente de x sobre cotangente cuadrado de x menos 1 es igual a 2 a tangente de 2x. Entonces, igual que en el caso anterior, en esta identidad que pasó, sino la anterior, yo voy a comenzar del miembro derecho y voy a tratar de obtener la expresión para el miembro izquierdo y así voy a poder demostrar la identidad. Por tanto, voy a emplear la fórmula de la tangente de 2 teta. La tangente de 2 teta es igual a 2 veces la tangente de teta sobre 1 menos la tangente cuadrado de teta. Bien, vamos entonces a empezar del miembro derecho utilizando esa identidad, que es la identidad que me da la tangente del ángulo doble, y tendría lo siguiente: tangente de 2 teta, ya sé que es igual a 2 tangente de teta sobre 1 menos tangente cuadrado de teta. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a emplear la identidad de la relación que existe entre la tangente y la cotangente. Nosotros sabemos que la tangente de teta es igual a 1 sobre la cotangente de teta. ¿Listo? Entonces, reemplazando tendríamos, aquí vendría esto, tendría 2 por 1 sobre la cotangente de teta, y aquí tendría 1 menos 1 sobre la cotangente cuadrado de teta. Voy a sacar denominador común en el término que está en el denominador de la fracción. Tengo 2 por 1 sobre la cotangente de teta, y aquí tendría cotangente cuadrado de teta menos 1 sobre la cotangente cuadrado de teta. ¿Bien? Bueno, aplicando las propiedades de división de las fracciones, esto sería lo mismo que escribir 2 sobre la cotangente de teta, que multiplica a la cotangente cuadrada de teta, sobre cotangente cuadrado de teta menos 1. Vean que una cotangente de aquí se cancela con una cotangente de acá y obtenemos 2 cotangente de teta sobre cotangente
cuadrado de teta menos 1, que era la expresión que queríamos obtener, que es la expresión de el miembro derecho. Esto es lo que tendríamos acá en esta identidad que queda demostrada. Vean que lo que hicimos fue utilizar la fórmula de la tangente del ángulo duplo y utilizar la identidad que relaciona la cotangente con la tangente, sabiendo que tangente es 1 sobre la cotangente. Bueno, entonces, para terminar, vamos a ver cómo podríamos expresar el coseno de 6x, por ejemplo, perdón, de 6x no, de 8x solo en términos de coseno. Eso va a ser lo último que vamos a ver utilizando las identidades que habíamos visto antes, ¿cierto? Entonces vamos a ver el coseno de 8x, cómo lo podemos expresar en términos solamente de cosenos. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar aquí. Coseno de 8x. ¿Cómo podríamos expresar este coseno de 8x? Vean que coseno de 8x yo lo puedo expresar como coseno de 2 por 4x. Como quiero expresar esto solo en términos de coseno, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar esta expresión del coseno de 2 teta. Coseno de 2 teta igual a 2 coseno de teta cuadrado menos 1. Por tanto, vean que aquí entonces me quedaría 2 por el coseno cuadrado de 4x menos 1. O lo que es lo mismo, 2, vamos a escribirlo así, por el coseno de 4x al cuadrado menos 1. Ahora bien, coseno de 4x se puede escribir como coseno de 2 por 2x. Entonces esto sería igual a 2, que multiplica al coseno de 2 por 2x al cuadrado menos 1. Aplicando esta misma identidad, pero utilizando el ángulo 2x, nos quedaría 2, que multiplica a 2 por el coseno cuadrado de 2x menos 1 al cuadrado. Y todo esto menos 1. Vamos a abrir este paréntesis y esto nos quedaría 2 que multiplica a 4 coseno a la 4 de 2x, ¿cierto? Menos 4 coseno de 2x más 1 menos 1. Y agrupando esto nos quedaría 8. Sí, aquí es coseno cuadrado. Agrupando nos quedaría 8 por el coseno cuarto de 2x menos 8 coseno cuadrado de 2x más 2 menos 1 y obtendríamos esta expresión, 8 por el coseno cuarto de 2x menos 8 por el coseno cuadrado de 2x más 1. Esto es lo que obtendríamos expresando el coseno de 8x, ya nos quedaría en términos de 2x. Ahora, ¿qué habría que hacer? Volver a reemplazar ahora coseno de 2x utilizando esta fórmula. Y nos quedaría entonces, vean, 8, aquí nos quedaría coseno
escribámoslo así, coseno de 2x a la 4 menos 8 coseno de 2x a la 2 más 1. Y aquí esto, reemplazando, nos quedaría 8. Aquí tendríamos 2 coseno cuadrado de x menos 1 a la 4 menos 8 por el coseno por 2 coseno cuadrado de x menos 1 al cuadrado y más este 1 que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ahora lo que restaría es abrir esta expresión para quedar en términos, en términos del coseno. Ahora bien, aquí ¿qué tendríamos? Obviamente que esto me va a quedar, que el mayor grado del coseno va a ser 2 por 4, me va a quedar un coseno a la 8. Bien, entonces aquí me va a quedar coseno a la 8, aquí me va a quedar un coseno a la 8, aquí me va a quedar término de coseno a la 4, coseno a la 2 y coseno a la 6. Solo faltaría, vamos a abrir esta expresión, ¿cierto? Del coseno a la 4. Bien, esto lo podríamos expresar así. Esto nos quedaría 8 por 2 coseno cuadrado de x menos 1. Primero lo podemos elevar al cuadrado y después volverlo a elevar al cuadrado. Aquí me quedaría menos 8. Aquí lo vamos a elevar directamente al cuadrado ya. Esto nos quedaría 4 coseno cuarto de x menos 4 menos 4 coseno cuadrado de x más 1 y este más 1. Listo, eso es lo que llevamos hasta ahí. Vamos a abrir el otro tablero para... Teníamos que el coseno de 8x, hasta ahora lo que teníamos era lo siguiente, era 8 por 2 coseno cuadrado. Yo regreso del tablero para no confundirnos. Cuadrado de x menos 1 al cuadrado y después nuevamente al cuadrado. Y abriendo teníamos también menos 8 que multiplicaba a coseno cuarto de x menos 4 coseno cuadrado de x más 1. Y aquí teníamos un más 1. Y abriendo esto nos quedaría 8. Aquí tenemos 2 coseno cuadrado de x menos 1 esto está al cuadrado, después nuevamente al cuadrado. Para hacerlo aquí nos quedaría menos 8 coseno cuarto de x más 32 coseno cuadrado de x menos 8 más 1 nos quedaría menos 7. ¿Listo? Bueno, entonces restaría encontrar esta expresión. La recomendación es que primero lo elevan al cuadrado, que va a quedar precisamente esto que está en este paréntesis,
y eso nuevamente lo multiplican por el mismo y van a tener un polinomio que va a incluir el coseno de a la 8, bien, y va a tener el coseno a la 4 y el coseno al cuadrado y un término libre. Después se va a poder agrupar y toda la expresión va a quedar en términos de coseno a la 8, coseno a la 4, coseno cuadrado y el término libre. Entonces, les recomiendo que terminen este ejercicio para que lleguen a una fórmula para el coseno de 8x. Vean cómo a medida que aumenta la potencia de 2 aquí, se va complejizando el polinomio en términos del coseno. Bueno, con esto entonces vamos a terminar hoy en esta clase. En la próxima sesión ya se haría el último quiz de este curso y comenzaríamos las dos últimas clases, que una es sobre funciones trigonométricas inversas y las identidades que cumplen estas funciones trigonométricas inversas, y la última clase sería el próximo viernes, que sería la solución de ecuaciones trigonométricas. Bien, con esto se terminaría lo que se tenía programado en el curso de álgebra y trigonometría de la parte de matemáticas de este proyecto Vamos para la Universidad. Así que los esperamos en el próximo miércoles para continuar con lo que resta del curso. Que estén bien. Nos vemos entonces el próximo miércoles.